Hoy vamos a ver onda senoidal. Para esto, primero tenemos que recordar dos conceptos básicos. Las unidades para medir ángulo. Vamos a hacer un repaso acá. Nosotros sabemos que un ángulo se mide en grados. Este ángulo alfa se mide en grados. Existe otra unidad que son los radianes. Es otra unidad para medir la misma magnitud que es el ángulo. El ángulo es la magnitud y tenemos unidades de grado o unidades de radianes. Así como, por ejemplo, para medir la magnitud-distancia tenemos las unidades metro o pulgada. Acá tenemos grado o radianes. Son dos unidades distintas. Podemos usar cualquiera de las dos. La calculadora la podemos tener en grados o la podemos tener en radianes. Y no hay que confundirse. Siempre y cuando sepamos en qué unidades estamos trabajando y respetemos eso a lo largo de todo el procedimiento que hagamos, está todo bien. El ángulo de medio círculo en grados son 180 grados y en radianes son pi radianes. ¿Qué es pi? Es un simple número, 3,141592 infinitos decimales. No se confundan, no pasa nada con pi, es simplemente un número. En vez de escribir 3,1415 y un montón de números, escribimos este símbolo, nada más. Lo otro que tenemos que recordar es la expresión seno. ¿Qué es el seno de un ángulo? Este es el círculo unidad, o sea, es el círculo que tiene radio 1, pasa por 1 en este eje y por 1 en este eje. Si tenemos algún ángulo alfa en este caso, el seno del ángulo es la altura en donde se cruza esta línea con el círculo de radio unidad en el eje vertical. Esta componente es el seno de este ángulo. Entonces yo agarro la calculadora y calculo seno de algún ángulo dado, me va a dar un valor, ese valor va a ser menor a 1, siempre menor a 1, y me está dando esta altura de la componente de este triángulo. Si yo tengo la calculadora en grados, este ángulo lo ingreso en grados y cuando calcule el seno de ese ángulo me va a dar el valor adimensional, no tiene unidades. Si yo tengo la calculadora en radianes, esto lo tengo que poner en radianes. Entonces, recordado esto, tenemos que hablar de la onda senoidal. ¿Qué es la onda senoidal? Es el patrón que dibuja la función matemática seno del ángulo. Esta es la operación seno y ahora vamos a hablar de la función matemática. F de x igual seno de x. X es mi variable independiente, o sea, es la variable que cambia. Acá le aplico, en este caso, el seno y obtengo un valor de solución en el otro eje. Si graficamos esto a lo largo de x es mi variable independiente, así que va en mi eje horizontal. Le podemos llamar y a las f de x, ¿sí? a las componentes verticales. Lo que nos va a graficar esta función es la famosa onda senoidal, la cual es una función periódica, quiere decir que sigue exactamente igual hasta el infinito y hasta el menos infinito. Respeta un periodo. El periodo acá lo podemos ver, por ejemplo, en donde cruza por 0 y sube, vuelve a cruzar por 0 pero bajando, y acá volvemos a cruzar por 0 subiendo. Completamos nuestro ciclo. Ese es un ciclo. Este es el ciclo
de esta función periódica, en este caso el seno. El ciclo también lo podemos ver, por ejemplo, desde acá hasta acá. Ahí también vemos el ciclo. O desde acá hasta acá, es independiente. El tema es cuándo se empieza a repetir. Si lo vemos acá, porque arrancó en 0, en este punto la función se empezó a repetir. Entonces eso es un ciclo. Entonces, función seno de x se repite hasta el infinito. La altura que va a tener esto, hasta dónde va a llegar, para arriba y para abajo, de esta función así pura, como la estamos viendo, va a llegar a 1. Porque si se fijan, volvemos a la operación seno. El seno como máximo va a tener valor 1. Porque si yo voy girando mi ángulo, que es lo que estoy haciendo acá, a medida que avanzo, le voy dando un ángulo de comer a esta función. A medida que avanzo y giro, si se quiere, voy a llegar hasta la verticalidad, que es cuando el seno me da 1. Y después, cuando sigo girando, esa componente vertical empieza a bajar, entonces me da menos de 1. Entonces el valor más alto que me va a dar esta función es un 1 y para abajo, como se imaginarán, es menos 1. Bueno, esta función matemática aplicada a electricidad, por ejemplo, en una tensión o en una corriente, si hablamos de una tensión, querría decir que tengo una B dependiente de alguna función, de alguna variable independiente, va a ser igual al seno de esa variable independiente, y lo que voy a ver es que la tensión que tengo entre dos puntos va a alternarse, va a ir alternándose entre valores positivos y valores negativos, la diferencia de potencial entre esos dos puntos. En cambio, si estoy hablando de una corriente que tiene forma de onda senoidal, quiere decir que la corriente que está circulando por ese conductor, voy a tener momentos en los que tiene circulación en un sentido, con esta forma, y momentos en los que tiene circulación en el otro sentido. O sea, podríamos hablar de una corriente positiva y una corriente negativa. Va y viene, hablando de corrientes. Y fíjense que estoy diciendo que va y viene, o que la tensión en un momento tiene un valor y en el otro tiene otro, porque lo que estamos hablando es que la variable independiente va a ser el tiempo. Entonces, si hablamos de una tensión, va a ser la tensión en función del tiempo. Lo único que hice fue cambiar mi variable independiente, que antes era x, por la variable tiempo. Va a ser igual a alguna amplitud a por el seno del tiempo. Si graficamos esto, lo único que hice fue cambiar x por t y agregar una a acá. Entonces, acá tengo t en mi eje horizontal, en mi eje vertical tengo tensión, entonces tengo tensión en función del tiempo, tensión en función del tiempo. Voy a tener mi forma de onda senoidal, hacia acá también cumple. Y lo que sucede con esta A es que le di una amplitud, de ahí la A, de valor A. Entonces, voy a estar oscilando entre A y menos A. Eso es lo único que hace multiplicar por A. Porque si se fijan, el seno tenía módulo 1, o sea que crecía hasta 1 máximo, y en cuanto lo multiplique por algún valor, ahora va a tener la misma forma, pero va a crecer hasta ese valor. En este caso, A. Eso es la amplitud. Amplitud. Después le vamos a agregar más parámetros a esta función, pero por ahora solo quedémonos con la A. Si ahora vemos un caso de corriente, va a ser exactamente lo mismo. Tengo alguna corriente I en función del tiempo. Va a ser igual a alguna amplitud A por el seno de t. Ahora vamos a tener I de corriente en el eje vertical y T de tiempo en el eje horizontal. Entonces es la corriente en función del tiempo lo que estamos graficando. Vamos a tener de vuelta la misma forma de onda senoidal.
la cual va a llegar a los límites A, podría ser 1 ampere, 2 ampere, 500 miliamperes, lo que sea, ¿sí? Estos picos van a llegar hasta A y estos picos van a llegar hasta menos A. Vamos a hablar ahora de los otros parámetros. Estos se pueden dar en cualquier magnitud que estemos representando en función del tiempo como una onda senoidal. Puede ser una tensión, puede ser una corriente, puede ser una potencia también, o puede ser cualquier otra magnitud física. Voy a usar como ejemplo a una tensión. Vamos a tener una tensión en función del tiempo. Va a ser igual a A, eso ya aprendimos que es, la amplitud, que es el valor máximo o el valor pico al que va a llegar, multiplicado por el seno, que es mi función. Abro paréntesis y lo que voy a tener acá es mi frecuencia por el tiempo más un desfasaje, que vamos a usar la letra phi, y le vamos a agregar más una componente en continua que le vamos a llamar A sub 0 por ahora. Entonces hay un montón de cosas nuevas, vamos a ver qué implican todas estas cosas. Voy a hacer grafiquitos chiquitos para cada parámetro y después vamos a hacer un gráfico grande donde incluyamos todo. Bueno, como habíamos visto antes ya, el parámetro amplitud lo que nos hace es multiplicarnos, está multiplicando mi función y nos la agranda o nos la achica y nos la lleva al valor A. Acá tengo tensión, acá tengo tiempo. Entonces, la amplitud A me llevó a mi función a que llegue a A y menos A. Próximo parámetro nuevo, la frecuencia. ¿Qué hace la frecuencia? La frecuencia lo que me va a modificar es en horizontal. Fíjense que el parámetro A me movió en vertical, pero horizontalmente no me afectó en nada a mi señal. Bueno, el parámetro F lo que va a hacer es afectarme horizontalmente, o sea, modificarme la señal horizontalmente. Lo que vamos a ver es que, de vuelta, tensión en función del tiempo, vamos a tener nuestra onda senoidal, y lo que va a hacer el parámetro F es hablarnos de este tiempo. Este tiempo tiene un nombre en particular, usamos la letra T, y es el período. ¿Qué es el período? Es lo que tarda, o sea, es hablar en términos temporales de un ciclo. ¿Cuánto tarda temporalmente un ciclo? Puede ser 1 segundo, 2 segundos, 100 milisegundos, 1 microsegundo. Lo que sea que tarde un ciclo, de acá hasta acá, o de acá hasta acá, o de acá hasta acá, es lo mismo. Es el período, o sea, parámetro temporal del ciclo. Bueno, la frecuencia es la inversa del período, 1 sobre t. Entonces, si tengo 1 milisegundo de período, o sea, tardo 1 milisegundo hasta acá, cuando calcule 1 sobre 1 milisegundo, tengo una frecuencia de 1 kilohertz. Porque el período se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz. Hertz es igual a 1 sobre segundo. Hablar de 1 sobre segundo o de cosas por segundo es hablar en hertz. Entonces, fíjense lo que sucede. Es la inversa. El periodo es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, cuando yo tengo un periodo más grande, o sea, tarda más mi señal, mi frecuencia es más chica. A medida que t crece, f disminuye. Y viceversa. Si yo tengo un periodo más chico, o sea, tardo menos en hacer un ciclo, mi frecuencia va a ser más grande. Vamos a hablar del otro parámetro nuevo, que es phi, o el desfasaje. Lo que nos va a hacer el desfasaje, vamos a hacerlo por acá, así me queda lugar. El desfasaje me va a mover horizontalmente a mi onda de esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujarla así. Fíjense que ya no arranca en 0, sino que arrancó un cachito antes, o podríamos decir arrancó todo esto después. O sea, cuando hablamos de phi, es lo mismo hablar de este ángulo
de esta distancia o hablar de esta distancia. Fíjense que la onda podría haber empezado acá, ¿tú? O podría haber empezado acá y se conformaba lo mismo. Entonces, esto que tenemos acá, esa diferencia, que acá la vemos temporal, porque estamos en el eje de tiempo, es phi. Es lo que me aplica phi. Eso es lo que me genera el desfasaje, la componente que suma dentro del argumento del seno. Y por último, lo hago chiquito, lo que va a ser el parámetro a sub 0 o el término independiente, porque fíjense que es independiente del resto, esto es todo un término más otro término independiente. Lo que va a hacer es subirnos o bajarnos la onda. Entonces, por ejemplo, ahora la voy a dibujar acá. Entonces, ¿qué sucedió? Nos subió la onda, toda esta cantidad de tensión en este caso, a sub 0. Entonces, si se fijan, tenemos 4 parámetros para modificar la onda y son 2 por eje. En el eje vertical tengo A y A sub 0, estos dos, los de los extremos. A multiplica, así que me agranda o me achica, me escala mi onda. Y A sub 0 me la mueve, sube y baja. Y después los dos parámetros temporales, que son la frecuencia, que me la escala, me la aprieta o me la ensancha horizontalmente. Y el phi, que me la mueve horizontalmente. De vuelta, todos estos parámetros que escriben a esta ecuación pueden ser en corriente también. Entonces, si dibujamos ahora en un solo gráfico, podríamos tener nuestra onda por acá. Fíjense que la subí un poco nomás. El 0 estaría por acá. Con lo cual esto es A sub 0. Mi eje siempre es el tiempo. Acá tengo mi amplitud o mi pico máximo, que era A. Y como tengo A sub 0 ahí, esto va a ser A más A sub 0. Porque es A sub 0 más A. Tengo mi... Vamos a hacerlo acá. Esto estaría por acá. Acá tengo mi periodo T, que es igual a 1 sobre la frecuencia. Y el que me faltó fue el phi, no la dibujé desfasada, pero si lo hubiésemos dibujado para allá o para allá, tengo un phi positivo o un phi negativo.